Perfecto. Tuvimos problemas con el en vivo que estaba haciendo por mi otro perfil de Guillermo Amador y lo vamos a hacer por otro perfil que yo tengo que se llama Guillermo Amador Peñalosa. No hay problema. Así que vamos a aprovechar de hacer este programa de Hablemos de. En este caso vamos a hablar de Santa Marta. ¿Santa Marta tiene alcalde o no tiene alcalde? Lo que yo sí sé es que no tiene tranvía. No tiene tranvía. pero, Sí. pero Alcalde sí tiene. Todavía hay una discusión, que eso lo vamos a ir dilucidando poco a poco. Claro, claro. Pero yo quiero, Absalón, antes de presentarte, hacer un reconocimiento a un amigo Sí, claro, mutuo, porque yo quiero hacerle un homenaje a un amigo de la época pasada, que se llama Neftalí Romero, por sus luchas sociales, por su trabajo político que hizo en el departamento, en el Atlántico, en Barranquilla, y que bueno, había un aprecio mutuo. Entonces yo creo que vale la pena hacer un homenaje a Neftalí, este programa que sea un homenaje para Neftalí. Neftalí ya no, bueno, no quiero hablar sobre allá ahora, pero no está con nosotros en este momento. Les presento a Absalón Torres Echeverría, abogado de la Universidad Atlántico, una autoridad en el tema electoral. Y por eso lo hemos invitado para que él nos ayude a dirimir este conflicto que se ha presentado en la ciudad de Santa Marta entre la elección de Carlos Pinedo y Jorge Agudelo. Entonces, la situación en el contexto es lo siguiente, Absalón, para hacértelo y para que la audiencia ya comprenda lo que vamos a analizar. Hubo problemas para la inscripción de Jorge Agudelo porque se dilataron los días y los términos y no se pudo inscribir en su momento, dentro del término que dice la ley. Él presenta una tutela solicitando el derecho a ser elegido. El juez de turno de conocimiento de la tutela le concede el derecho y se inscribe. Participa, gana las elecciones porque el ganador fue Jorge Agudelo y en ese entorno se apela a la decisión y se va al Tribunal de Santa Marta. El Tribunal de Santa Marta inclusive solicita al Consejo Nacional Electoral y un concepto de si Agudelo está inscrito o no, y el Consejo Nacional Electoral dice que sí está inscrito, o sea que sí puede participar. Participa y gana. Después, cuando ya se ganaron las elecciones, se hicieron los escrutinios, el tribunal decide en la tutela, en la apelación, que esa inscripción de Agudelo es extemporánea y por lo tanto la comisión escrutadora toma la decisión de no contar los votos y le da la credencial de alcalde electo a Carlos Pinedo. Hasta ahí, ¿qué podemos hablar? Bueno, mira, con respecto al tema de la acción de tutela, podemos manifestar lo siguiente. A ver, el Tribunal Superior, porque el Tribunal Superior no es el Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior quien resuelve la impugnación de la tutela en primera instancia. Sí. Resuelve en segunda instancia la decisión que se tomó en primera instancia. Sí, claro. El tribunal manifiesta lo siguiente, dice que de una u otra manera las personas que presentaron la tutela no están implicados dentro del procedimiento, es decir, son ciudadanos que están lejos del procedimiento porque ahí tenía que presentarla el que le están vulnerando los derechos, que vendría siendo Jorge Agudelo, que es de Fuerza Ciudadana, ¿verdad? O personas que estuvieran inscritos o ciudadanos inscritos en Fuerza Ciudadana. Lo que logro entender, porque vuelvo y hacemos la aclaración en ese aspecto, nosotros vamos a emitir opiniones, pero conforme a la información periodística que se tiene hasta el momento.
que son informaciones del Espectador, El Tiempo, de Infobae, del Heraldo, de diferentes periódicos que cubren la noticia y que también han cometido errores en la apreciación frente al tema de la noticia. Entonces, la noticia que nosotros tenemos es que el tribunal decide negarle el derecho, ¿verdad? Porque ellos consideran que el derecho no está vulnerado precisamente porque es como si no hubiera una legitimidad en causa por parte del accionante. ¿Qué significa que no hay legitimidad en causa por parte del accionante? Que no son las personas a las cuales se le está vulnerando el derecho. Porque no podría ser, lo que yo deduzco de esa decisión, que no podrían ser cualquier ciudadano, sino ciudadanos que estuvieran inscritos en el partido de Fuerza Ciudadana o el mismo candidato que haya presentado la tutela. ¿Por qué lo manifiestan desde esa perspectiva? Lo manifiestan desde esa perspectiva porque si yo soy ciudadano y no estoy inscrito en Fuerza Ciudadana, yo de una u otra manera, el hecho de que presente la tutela como vulneración para que me amparen la vulneración de los derechos de elegir de elegir o ser elegido, yo no garantizo que yo vaya a votar por Jorge Agudelo, porque a mí me obliga, o sea, quien demuestra que yo estoy en capacidad de votar más seguramente por Jorge Agudelo es que yo esté inscrito en Fuerza Ciudadana. Entonces eso fue lo que vio el tribunal. O en su defecto, si Jorge presentó la tutela, tenían que, ahí sí había una vulneración del derecho. Parece ser que no fue, esas dos situaciones no fueron los accionantes, sino que fueron accionantes común y corriente, ciudadanos que no están inscritos en Fuerza Ciudadana. Por eso es que habla de que falta de legitimación en la causa. Es posible que sea esa la situación, porque repetimos, nosotros estamos supeditados a la información periodística, no tenemos información de primera mano, es decir, directamente del expediente, claro. Que es lo más idóneo, pero como no tenemos acceso, porque no somos sujetos procesales. Estamos especulando. Hay no tanto una especulación como tal, no, sino que nos estamos ateniendo a la información periodística. Sí, pero me surge una inquietud, y es que si el tema era falta de legitimación en la causa, ¿por qué razón entonces se solicita al Consejo Nacional Electoral que emita un concepto para decir que él estaba o no estaba inscrito? Es que lo que pasa es que eso puede ser, porque eso lo puede hacer el de segunda instancia. El de segunda instancia puede recopilar toda la información posible y todas las pruebas que él crea conveniente y que no están en el expediente, pero que él para dar una sentencia con más certeza puede solicitar informaciones o recopilar pruebas que le permitan redondear el concepto o le permitan redondear un poco más la realidad si esa realidad que está en el expediente no se la está dando. Bueno, listo, entonces entonces posiblemente el Consejo Electoral le hayan pedido un informe si realmente Jorge estaba inscrito o no estaba inscrito y si ellos podían dar un concepto sobre eso. Entonces eso se puede dar. Listo, entonces el Tribunal de Santa Marta revoca la tutela, la tutela de primera instancia y tumba la inscripción de Jorge Agudelo. Exacto. Y que la comisión escrutadora decide no contar los votos, pero ya hay hechos consumados. Sí, claro, hay unos hechos ya cumplidos. ¿En dónde queda la eficacia del voto, por ejemplo? Bueno, eso yo lo quiero dejar de último. Okay. Entonces hay unos hechos consumados. Sí, porque yo me quiero referir, digamos, a otros aspectos de esta realidad para que la gente se vaya informando poco a poco, pero con mayor elemento de juicio. En el momento en que a él le revocan esa sentencia, lógicamente queda sin piso el amparo de su derecho de elegir y ser elegido. En el caso de él, ser elegido, porque él es candidato, se está proponiendo como candidato, se propuso como candidato. Pero eso lo coloca a él aparentemente, y lo colocó aparentemente y entre comillas, en una situación un poco desfavorable. Y digo un poco desfavorable porque no lo es, sino que al darse una sentencia una sentencia en segunda instancia que revoca la primera, lógicamente lo coloca en una situación un poco delicada, pero no tan desventaja, y lo voy a explicar después más adelante. Perfecto. Ahora,
Hay otra parte y es que se presenta una demanda de nulidad, ¿verdad? Una demanda de nulidad, esa demanda de nulidad tenían que haberla presentado dentro del término de los 30 días contados a partir del día siguiente del momento o del día que terminó las elecciones. Entonces son 30 días. No de que terminó las elecciones, sino de cuando la comisión escrutadora emite su concepto de darle la credencial. A partir de esa fecha, porque a partir de las elecciones no había nada. El ganador era Jorge Agudelo. Entonces, los términos para presentar la demanda sería a partir de lo que decide sí, la pero comisión. están dentro de los términos de los 30 días. ¿Por qué? Porque cuando se da, tú sabes que las elecciones tienen una primera etapa que es la etapa de votación, que son las mesas de votación. Y después viene una etapa que es la etapa de escrutinio. Sí. En los escrutinios es que le dejan de contar sus votos, no en la votación, porque en la votación sí se estableció que le contaron sus votos. Y en la plataforma de la registraduría aparecieron los 250 votos arriba que tenía Jorge Agudelo sobre Carlos Pinedo. O sea, se sabía que estaban esperando la decisión de que la comisión escrutadora decidiera darle la credencial. Sí, pero como el E27 es un acto administrativo, es un acto electoral, ese acto electoral se supedita al término de los 30 días. Cuando se dan los escrutinios se dan inmediatamente terminada la votación al día siguiente o en ocasiones el mismo día en la noche comienza el escrutinio, o a las 5 de la tarde comienza el escrutinio y se sigue continuando. Entonces, en los escrutinios es cuando a él dejan de contarle los votos y sacan después. Acuérdate que el E27 es el acto de nombramiento, de Carlos Pinedo como alcalde. Entonces, ese es el acto que están atacando en la demanda. Claro. Por informaciones periodísticas, nos hemos enterado que ese es el acto que están atacando en la demanda de nulidad y restablecimiento, de nulidad electoral. Entonces, son 30 días y estaban dentro de los 30 días porque cuando sale ese E27, cuando sale, estamos dentro de los términos de los 30 días. Entonces, él se presentó esa demanda. La demanda tiene un elemento que es muy importante, que es la posibilidad de una medida cautelar. Esa medida cautelar, en muchas demandas de nulidad, que no solamente se dan en la nulidad electoral, sino también se da en la nulidad de restablecimiento del derecho y en la misma nulidad que antes se denominaba nulidad simple, se establece una medida cautelar. Entonces, se solicita la medida cautelar y la medida cautelar implica la suspensión o la medida cautelar implica la solicitud de la suspensión de ese E27, que es el acto de nombramiento, es el acto eleccionario. Entonces, desde esa perspectiva, se está dando la solicitud de la medida cautelar. Pero muchos periódicos, creo, si no estoy mal, El Tiempo, algunos periódicos locales, han manifestado que se suspendió el acto. Sí, claro. Y eso no es así, eso es mentira. Es decir, ahí hubo un error periodístico, parece que no hubo una asesoría jurídica por parte de estos periódicos, al menos que subrepticiamente existan intereses oscuros para generar, digamos, de una u otra manera, un ambiente de desequilibrio, de confusión, exacto. Pero no hay una suspensión todavía del acto. ¿Por qué? Porque el procedimiento con respecto a la medida cautelar... Carlos Pinedo se va a posesionar ahorita a las 5 de la tarde. O sea, él se va a posesionar y va a ser alcalde. Es una posesión simbólica, como la hizo Alex Char en el barrio Rebolo en el día 29, sí, ayer. Es un acto simbólico, pero ellos de todas maneras tienen que posesionarse primero. Ajá. ¿Ya me entiendes? Es un acto simbólico para, no sé, como estamos en víspera de terminar el año, es una manera de agradecerle a los electores o algo simbólico que ellos quieran significar con su llegada a la alcaldía. Esa simbología no significa de que él no se pueda posesionar. O sea, para allá vamos. Entonces
no hay una suspensión todavía de ese acto, que es el E27, no hay una suspensión, sino que la medida cautelar se traslada, se da traslado a la medida cautelar. Exacto. Yo traslado a Carlos Pinedo y a la registraduría. Sí, a todo lo que, a la Agencia Nacional de Defensa, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Procuraduría, Registraduría, a todos los implicados dentro del proceso. Consejo Nacional Electoral, me imagino. No, el Consejo no. Porque no. Ellas son instancias. No, el Consejo no, la Registraduría, porque la Registraduría es autoridad electoral. Ajá. Es la que organiza las elecciones y ella es la que es directamente responsable de eso, no el Consejo. El Consejo verifica otros elementos que son de la competencia. La segunda instancia de esta demanda sería que... Si está en los juzgados, sería tribunal. Está en el tribunal. Si está en el tribunal, es el Consejo de Estado. Consejo de Estado. Sí. Está en el Tribunal Administrativo del Magdalena. Del Magdalena. Entonces sería el Consejo de Estado. Exacto, correcto. Bueno, entonces se da el traslado de la medida cautelar, ¿verdad? El procedimiento es que se da traslado, si no me falla la memoria, se da traslado mucho antes de admisión de demanda. Ajá. Pero también se puede dar con la misma admisión de la demanda. Entonces se da traslado y los sujetos procesales que hemos enunciado tienen 5 días para pronunciarse sobre la medida cautelar. Entonces no podemos hablar todavía que hay una decisión sobre la medida cautelar, es decir, todavía no se ha decidido que se va a suspender el acto. Materialmente no se ha suspendido. No se ha suspendido nada. Y además, y aparte de eso, hay un trecho, un margen de tiempo considerable donde Carlos Pinedo puede posesionarse y puede de una u otra manera, de acuerdo si conforme a que la medida cautelar sea desfavorable para él, puede ser alcalde por 2 meses, 1 o 2 meses. Demore. Porque después que ellos tienen los 5 días para responder, es decir, contraargumentar, ¿por qué no se le debe de conceder la medida cautelar al demandante? En este caso a Jorge Agudelo, con su abogado. El expediente, pasados los 5 días, pasa al despacho, se suspenden los términos, pasa al despacho y en el despacho el juez tendrá un término para poder dilucidar. Por lo general, una medida cautelar, digamos por experiencia, por lo general para decisión, todo depende del congestionamiento del juzgado también, puede estar entre 1 mes, 2 meses y 3 meses. 3 meses. O sea que vamos a tener alcalde inicialmente por 2 o 3 meses. Y eso si acaso la medida cautelar es desfavorable. Pero si no es desfavorable, se puede quedar y queda. No, queda hasta que haya una sentencia desfavorable. Exacto, pero ¿y si le dan la sentencia favorable en ambas instancias, él queda siendo alcalde? Es correcto. Pero también se puede romper el récord Guinness de duración de un alcalde, que el alcalde que ha durado menos tiempo como alcalde. Pero sí hay que sacar de duda a las personas que nos escuchan y nos ven a través de este importante programa, es que él sí se va a posesionar primero. Sí, claro, él se va a posesionar. ¿Por qué? Porque estamos en la vacancia judicial. No sé si todos los sujetos procesales, no sé si los 5 días se vencieron antes de que entraran en vacancia judicial o todavía quedan unos días después de la vacancia judicial. Quedan unos días. Ponle tú que queden 3 días. Exacto. 2 o 3 Entonces, después de estos 5 días, pasa al despacho y el 1 de enero todavía el señor Carlos es el alcalde. Pinedo es alcalde. Hablando de la desinformación que algunos medios de comunicación han hecho con este tema del conflicto eleccionario de la alcaldía de Santa Marta, ellos dijeron que estaba suspendida y además dijeron que los términos se vencen como el 11, 12, 13, más o menos, y que
dice la prensa, y que el tribunal va a decidir a final de mes. O sea, yo no creo que el tribunal decida a las volandas un tema tan serio como este en 15 días, en 20 días calendario. Sin embargo, por la experiencia que yo tengo, el proceso electoral es bastante rápido. Ojalá, porque también no es bueno que la ciudadanía y de una u otra manera una institución como la alcaldía quede en suspenso por mucho tiempo, tampoco es bueno eso. De todas maneras, la vacancia judicial termina el 11 de enero. Exacto. Y la posesión es el primero de enero, de tal manera que él se va a posesionar. Exacto. No hay eso va a ser alcalde sin ningún problema hasta el 15, por decir algo, correcto, hasta exacto. cuando se defina. Es correcto. Ahora, está el otro punto que es, hemos hablado los elementos que de una u otra manera están favoreciendo a Carlos Pinedo con este tema de la alcaldía, de las elecciones, si ganó o no ganó la alcaldía, si es legal todo el procedimiento, si es legítimo todo el procedimiento, que son dos términos que hay que utilizar muy adecuadamente. Entonces, con respecto ya a Jorge Agudelo, que es de Fuerza Ciudadana, ahí hay que entrar a dilucidar el tema con mayor hondura. Y yo ojalá, y lo digo desde la perspectiva de abogado litigante, pero también desde la perspectiva de realzar la posición y la visión de los juristas, que yo aspiro que los magistrados hagan alarde de eso, porque si hacen alarde porque es una cosa muy diferente ser abogado y ser jurista, ¿no? Desde el punto de vista de la misma práctica y desde el punto de vista del mismo conocimiento hay unas diferencias. Yo prefiero lógicamente la figura del jurista, porque la figura del jurista es una figura consagrada al conocimiento del derecho desde el punto de vista sistémico. Como el sacerdote, son un sacerdocio. Por decirlo así, aunque hay abogados que han llegado a niveles de juristas, pero uno saca como conclusión que como estamos frente a un tribunal administrativo, los magistrados están en esa calidad de jurista y ojalá saquen a relucir esa condición de jurista, de que saquen a relucir el conocimiento del derecho desde el punto de vista sistémico. Bueno, eso es lo que me gusta. Con respecto a que hagan un análisis ponderado, un análisis en derecho, un análisis en justicia y en equidad y con autonomía, como debe ser la jurisdicción electoral. Aclárame esos dos conceptos que tú me hablaste ahorita, ¿qué diferencia hay en lo que tú quieres demostrar de la legalidad y el tema de la legitimidad. Y la legitimidad. Sí, eso digamos, eso está muy unido a un tema que es muy importante saberlo, que de todo abogado debe saberlo, y más los juristas, los doctrinantes, los jurisprudentes, y es que la legalidad y la legitimidad tienen que ver con los principios del derecho y con las reglas del derecho. Existen unos principios, cada derecho, cada ordenamiento jurídico tiene unos principios. Por lo general son comunes a todos. Por ejemplo, en el caso de la jurisdicción electoral se pide que haya equidad, haya autonomía, ¿verdad?, en sus decisiones, que haya ponderación, etcétera, etcétera. Esos son principios casi universales porque hay un estudio muy importante de la Universidad Autónoma de México que habla sobre los principios de la jurisdicción electoral, y casi los principios de la jurisdicción electoral en toda Latinoamérica son casi iguales, con algunas que otras latitudes con unas diferencias, pero son casi iguales. Cuando hablamos de legitimidad y de legalidad, nos estamos refiriendo a temas del principio y a temas de reglas normativas.
Cuando hablamos de la legalidad, estamos hablando de reglas normativas, es decir, reglas jurídicas, normas. Lo legal, o sea, lo que lo hizo el legal, tribunal decidió en derecho. No. Yo no me refiero en esa parte, me refiero a que, por ejemplo, existe un calendario electoral, ¿no es cierto? Existe una etapa de las elecciones. Hay una etapa de elecciones que es el de la inscripción de candidatos. Exacto. Esa etapa tiene unos términos. Y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo, ¿no? Claro, porque esa es la legalidad. No solamente eso, sino que como la Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de la organización de las elecciones, ellos tienen unos parámetros, porque si no existen esos parámetros, realmente no existe organización. Es decir, unos momentos, unas oportunidades procesales administrativas, ¿verdad? En donde la persona tiene la oportunidad para inscribirse, ¿verdad? Y eso es lo que es la legalidad, porque ellos sacan unas resoluciones para poder establecer toda esa organización, ¿verdad? Pero en el caso de Jorge Agudelo es que se inscriban extemporáneamente por una situación muy específica, y es que el candidato principal del partido del que es Fuerza Ciudadana tuvo problemas jurídicos, ¿verdad? Y no pudo seguir en la contienda política. Entonces Agudelo la sustituye, que es la doctora Carmen Patricia Caicedo. Él la sustituye y se inscribe a partir de una acción de tutela que él presenta y se hace la inscripción, ¿no es cierto? Esa sentencia de primera instancia le avaló ese derecho. Eso, de una u otra manera, esos parámetros de oportunidades procesales son legales, Pero ¿qué resulta con respecto a esa legalidad? No toda legalidad es legítima. No toda legalidad es legítima. Por eso que existen figuras como la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Porque ¿cuándo se da una desobediencia civil? Cuando yo creo que una norma de carácter general es injusta, y entonces yo la desobedezco colectivamente. O simple y llanamente la objeción de conciencia, que es individual, la de un individuo que creo que una norma es injusta, o tengo una objeción frente a esa norma desde el punto de vista de la conciencia. Por ejemplo, lo más famoso, que es el tema de la prestación del servicio militar obligatorio. Entonces, yo sí soy testigo de Jehová, o creo digamos, en unos parámetros religiosos que me impiden prestar ese servicio, yo hago una objeción de conciencia. Entonces, esos son ejemplos para poder definir, establecer que no toda legalidad es legítima. Bien, pero volviendo a... En el caso de Agudelo, hay una normatividad electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se establece que hay una oportunidad para inscribirse, ¿verdad? Él no se inscribe en esa oportunidad por lo que sabemos, y se la amparó a través de una tutela, ¿verdad? Él se inscribe, sigue los procesos, llega como candidato, se presenta en la contienda y sale ganador. Bueno, ahí se vuelve algo, hay unos elementos de legitimidad, o sea, ahí hubo hechos legítimos. Sí, pero lo que le da a él legitimidad es el tema de la eficacia del voto. La eficacia del voto, perfecto. La eficacia del voto, ¿por qué le da legitimidad? Porque él sale ganador de la contienda, ¿verdad? Y la legitimidad está relacionada con el consenso, es decir, una norma es legítima cuando un consenso la pondera y le da validez. Aquí hay un consenso ciudadano a través del voto eficaz, ¿verdad? Y es que de una u otra manera hay una manifestación de la voluntad del ciudadano, que el escogido es él, y entonces ahí hay una legitimidad. Aún así se haya inscrito extemporáneamente, y te lo digo, ¿sabe por qué? Porque el Código Electoral tiene lo que estamos hablando, el tema de los principios, un principio incólume, no solamente el tema de la eficacia del voto, ¿verdad? Sino que existe un elemento que es fundamental, y eso irradia todo el ordenamiento jurídico,
porque existen principios, pero existen también principios generales del derecho. Y dentro del principio general del derecho existe una cosa que se llama que lo sustancial prima sobre lo formal. Ese, si no me falla la memoria, creo que es el artículo 228, si no me falla la memoria, 228 o 289 de la Constitución. Es decir, es un principio constitucional, pero es un principio general del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Son reductos de marcos de justicia, en donde la misma experiencia a través de la historia lo ha acumulado y ha establecido un nivel de veracidad frente al contenido de esos principios. Entonces, lo formal no puede primar sobre lo sustancial. No puede primar. Entonces, lo formal en este caso sería la regla esa que dice que se tiene que inscribir antes de tal día y no se puede inscribir después de tal día. Correcto. Y lo sustancial es que él ganó las elecciones, se inscribió, le contaron los votos y bueno, es una situación de hecho que es real. Eso tuvo que haber primado también en el proceso de tutela en segunda instancia, no primó. Ahí hubo falla de los magistrados, no primó. Porque o de pronto fue falla de la demanda. También puede ser. También puede el ser. enfoque, porque es que puede ocurrir ahorita que ya sabemos que el enfoque de la demanda de nulidad debe ser... no, pero estoy hablando de la tutela. Sí. Entonces, pero lo que quiero decirte ahorita mismo es que es posible que la demanda de nulidad no se haya enfocado basándose en la eficacia del voto. ¿Sí me entiendes? Si es así, entonces todavía cabe otra demanda, ¿cierto? Es correcto. Entonces desde esa perspectiva, debe primar lo legítimo que lo legal. No hay la menor duda. Eso es un principio del derecho. Lo sustancial. Cuando hablamos de sustancial, estamos hablando de los derechos fundamentales, estamos hablando de los derechos subjetivos de las personas que deben de primar sobre la formalidad. Entonces, un procedimiento, muy a pesar de que es un procedimiento bien acabado, bien pensado, bien expuesto, bien establecido, no puede estar por encima de un derecho. Y es que él quería ejercer el derecho de ser elegido, ¿verdad? Se presentó aún así extemporáneamente, pero hubo una voluntad popular. No, y además que eso que no fue culpa de él, o sea, ese no era su deseo. Su deseo era inscribirse dentro del término. No se pudo y tuvo que acudir a la tutela. O sea, no fue que él estaba estorbándose a sí mismo. Es correcto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es correcto, exacto. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos nosotros que, digamos, atenernos al buen juicio de los magistrados dentro de la demanda. No conozco realmente cuál es el objetivo exacto de la demanda. Sí sabemos que... sí sabemos el objetivo exacto de la demanda, pero no conocemos todavía los argumentos de la demanda. El enfoque. Exacto, el objetivo es dar la nulidad o solicitar o conseguir o adquirir la nulidad del acto administrativo electoral E27, ¿verdad? Ese es el objetivo, pero no conocemos todavía los intríngulis de los argumentos que ha expuesto el abogado frente a esta situación, que es el abogado de Jorge Agudelo. Exacto. Entonces, yo pienso que desde esa perspectiva, si bien es cierto, existe una legalidad, también es bien cierto que hay una legitimidad en las situaciones que deben de amparar el derecho a ser elegido por parte de Jorge Agudelo, por la sencilla razón de que los derechos sustanciales, es decir, lo sustancial en el derecho, debe primar por encima de las formalidades, no hay la menor duda. Ese, digamos, es el parecer mío. Bueno, en todo caso, el proceso puede durar... Sí, durar su buen tiempo. Su buen tiempo, va a salir una jurisprudencia, que eso es lo académicamente es interesante conocerlo, porque sí, claro, queremos saber qué es lo que está pensando los magistrados, eso que tú dices, que ojalá ellos saquen lo mejor de sí. Correcto. Es posible que el tribunal de primera instancia, si se basó en la falta de legitimidad de la tutela de primera instancia,
se basó en la falta de legitimidad, bueno, estaba actuando en derecho, o sea, Sí, dentro de las formalidades que da la ley. ¿Ya? Ojalá no sea esto una forma más de impedir la democracia popular, la democracia, la decisión popular, la voluntad popular, que no se vaya a tergiversar, porque entonces entraríamos en una incertidumbre a futuro. Claro, no hay la menor duda. No hay la menor duda, claro. Sí, pero tú me estabas comentando que había unos elementos que habías encontrado adicionalmente. ¿Cuáles fueron? O hacemos el resumen de todo eso. No, que el tema es que cuando uno comienza a escudriñar la situación, uno encuentra que esta situación debe de acudirse a partir del marco principialista. Cuando hablo marco principialista, me estoy refiriendo a que nuestra constitución es una constitución de principios. Entonces, por ejemplo, el principio de la buena fe es un principio general del derecho, pero no lo habían elevado al marco constitucional. Es decir, que ya es un principio abarcado por la Constitución, y es que todo ciudadano cuando llega a una administración pública actúa de buena fe. Entonces es un principio, la mala fe tiene que demostrarla, pero es un principio general constitucional ya establecido en la norma. Y existe otro principio general del derecho, que es que en el derecho prima más lo sustancial que lo formal. Y ese es el principio que debe de salir a relucir en el caso de Jorge Agudelo. No hay la menor duda, no hay la menor duda. Lógicamente ponderado, porque no toda situación genera esa situación de aplicar ese principio, pero hay que ponderarlo bajo todo punto. Por ejemplo, hay que ver la actuación de él, si fue de buena fe, etcétera, etcétera. Cuáles fueron, digamos, los intríngulis que se desarrollaron alrededor de la situación de la inscripción de él. Eso hay que verlo. Eso no lo tenemos nosotros a la mano porque estamos ateñidos a una información periodística. Bueno, pero sí tenemos una realidad fáctica, que es el hecho de que 100 y pico mil de votos, sí, de personas votaron por Agudelo y ganó. Y ese hecho hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Sustancialmente. Y además porque el derecho, la eficacia del derecho es un principio del derecho electoral. Está en el Código Electoral. Está en el Código Electoral. Entonces, ¿qué se entiende por eficacia del derecho? ¿Qué se entiende? Es decir, que la manifestación de la voluntad del ciudadano de elegir a alguien sea clara y evidente en las urnas. Claras y evidentes. Y eso es lo que existe en este caso. Si nosotros logramos establecer eso, ese principio debe de primar para poder establecer justicia. Vuelvo y repito, los principios son marcos de reductos de justicia dentro del derecho. Si nosotros no acudimos a los principios generales del derecho, estamos perdidos, porque todo el derecho no es reglas. En el derecho debe primar más los criterios que las mismas reglas, ¿verdad? Porque el derecho, existen, digamos, dos elementos de clasificatorio del derecho muy incipientes pero muy importantes, que es el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo son todos los ordenamientos jurídicos, ese es el derecho positivo, pero por sí solo no te dan el derecho, ni por sí solo te dan la justicia. Tienes que hacer una mirada, una visión ponderada del derecho desde muchas perspectivas para poder ser aplicado, ¿verdad? Y esa aplicación te dé una sentencia con eficacia y una sentencia, digamos, con certeza frente a la realidad que estás tratando. Entonces, eso es lo que le vamos a pedir nosotros también a los magistrados a través de ahí en ese... Disculpa que te interrumpa, Guillermo. Mira, tengo aquí el artículo 228 de la Constitución, de la actual Constitución de 1991, que dice, y esto se lo leo para los amigos televidentes que nos están escuchando, dice: la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ella prevalecerá el derecho sustancial.
qué bueno. Mira. Entonces, es un principio general del derecho. Sí, sí. Y es que en uno de los principios que tú hablas de la eficacia del voto, que está en el Código Electoral, dice, ahí en ese mismo párrafo que habla de la eficacia del voto, dice que cuando hay una contradicción entre dos argumentos, prevalece la voluntad popular. Claro. Prevalece la voluntad popular. Pero esa voluntad tiene que haberse expresado claramente. Sí, claro. Si en los escrutinios está claramente que la persona ganó, ¿verdad? Aún así se haya inscrito extemporáneamente. Ahora, eso no quiere decir que esto se va a convertir en un mal ejemplo, entonces hacia el futuro no se van a respetar las normas jurídicas que se establezcan dentro de un proceso electoral y yo me voy a inscribir cuando me dé la gana. No. Hay unas circunstancias especiales que rodean a Jorge Agudelo, él no lo quiso. Fue una circunstancia que se dio dentro de su partido, ¿verdad? Y él le tocó obligatoriamente, le propone y él obligatoriamente le tocó sustituir a la candidata que estaba antes, que era Carmen Patricia Caicedo. Entonces, ahí hay una circunstancia de apremio, una circunstancia en donde yo necesito enfrentar una situación, pero también hay un elemento muy importante, si lo hizo de mala fe o lo hizo de buena fe. Eso no fue de mala fe, porque la mala fe hay que demostrarla, es de buena fe porque nadie va a querer que su candidata la inhabiliten o busquen circunstancias jurídicas que la dejen muy mal en la posición como candidata. Nadie va a querer eso, sino que fueron circunstancias ajenas a su voluntad y que él se vio obligado a sustituirle. Claro. Entonces, ahí está la buena fe. Entonces, si hay buena fe, yo no creo que por el hecho de que no se haya inscrito extemporáneamente, entonces los derechos sustanciales, tanto de él como individuo, de ser una persona que quiere ser elegida, tanto la voluntad que se expresó en la votación, la echemos a la caneca. Yo no creo eso. Porque si eso se da, estamos muy mal parados frente a un Estado social de derecho. Y aquí no estamos hablando desde el punto de vista partidista, no tenemos ningún interés. Yo vivo en Barranquilla y no tengo ningún interés, ni conozco a Agudelo, ni conozco a Carlos Pinal, no tenemos ningún interés político con nadie. Estamos hablando única y exclusivamente desde el punto de vista de la teoría del derecho. Perfecto, para concluir entonces, sí hay alcalde. Pinedo es el alcalde. Actualmente no sabemos hasta cuántos días va a durar, pero él es el alcalde. Entonces hay que esperar, que es un proceso que se va a llevar su tiempo, ojalá no dure tanto, pero va a ser largo. Y quiero aprovechar a este momento para comprometer al salón de que nos hable en un próximo programa de Hablemos de, para hablar sobre el tema de la crisis energética que hay aquí en Colombia, del tema de los abusos de aire y de Afini aquí en la costa. Y es un tema que Absalón Torres también es una autoridad y maneja muy bien la legislación. Tratamos de manejarlo bien. Bueno, hay que entenderlo. Él es así, pero él es bueno. Yo lo que lo conozco, sé que él maneja muy bien el tema, así como lo habló ahora, el tema electoral. Y nos gustaría tenerte al salón, realmente para el próximo sábado. No va a ser este próximo sábado, pues este sábado tenemos ya un compromiso con una amiga mutua que vamos a hablar de educación. Entonces, todos los sábados a las 3 de la tarde vamos a tener un programa de Hablemos de. Hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde vamos a hablar de educación con una amiga nuestra que va a hablar de un proyecto educativo que ella desarrolló y bueno, qué bien. Gracias, Absalón. Hombre, gracias a ti, Guillermo. Muy amable por parte tuya y digamos, abrir estos canales es muy importante porque de una u otra manera se dan las posibilidades de aclarar cositas que se están dando socialmente, en este caso en Santa Marta. Claro que sí, y vamos a estar todo este tiempo, porque yo sé que tú tienes un conocimiento valioso para todos nosotros y la gente, el pueblo, la comunidad merece estar bien informado para que tome decisiones claro, con certeza. Sí, correcto.
Bye bye, nos vemos el próximo sábado. Chaito. Bueno, bien.